los elefantes son dados a producir milagros. Es decir, hay un elefante que, por lo visto, lesionó al rey y está mal en el problema. Y recuérdame también el tema aquel que sacamos hace muchos años que decíamos en un cartel: proben, cualquier día mátasenos. Pues cualquier día mátasenos y produce el milagro el elefante y llega a la República sin haber luchado nosotros por ella. Tiene pies. Bueno, gracias y dejo a Luis Felipe Capelli. Nada, salud. Yo quería, antes de nada, pediros permiso para hacer unas reflexiones personales que también tratan de explicar el por qué yo estoy aquí hoy. La primera tiene que ver con un pueblo muy pequeñín, Damieva, muy cerca de Cangas d'Onís, un pueblo de 10 casas más o menos, y en una de ellas, donde viven mis abuelos, hay dos fotografías de dos militares. Yo recordaba en mi casa ver una foto de mi padre vestido de militar. Entonces yo veía aquellos dos militares y decía, bueno, ¿quiénes serán? Hasta que un día, con 7, 8 años, le pregunto a mi abuela quiénes son. Me dice, son cosas de tu abuelo, no me dice nada. Tuvieron que pasar muchos años hasta que yo supiese que aquellos militares eran Galán y García Hernández, los héroes del inicio de la República, levantados y asesinados en diciembre de 1930. La segunda tiene que ver con una estancia mía en París, un 1 de mayo, en el que, recordando a Gil de Viedman, un poema memorable, París, postal del cielo, va en el metro Étoile Nation, yo me dirijo a participar en la manifestación del 1 de mayo y entran en un vagón unos ciudadanos españoles con la bandera de la República, y es la primera vez que yo veo la bandera, no en fotografías, no en libros, sino la bandera republicana, y aquellos trabajadores españoles que van a participar en la manifestación del 1 de mayo, orgullosos de su bandera, y evidentemente me colé con ellos y participé en esa manifestación del 1 de mayo, en vez de con los sindicatos, con los trabajadores españoles exiliados, con cientos y cientos de banderas republicanas. Para mí era una cosa extraordinaria, yo debía tener 18 años en aquel momento. La tercera, yo trabajo en un hospital en París también, Centro Quirúrgico Val-d'Or, en Saint-Cloud, un barrio residencial al lado de París, haciéndome pasar por estudiante de medicina. Yo de medicina jamás estudié nada, ni supe nada, pero era la forma de ganarme la vida y de conseguir un dinero que me permitiese luego durante el año aguantar en mis estudios. Con otro chaval, estudiante español, ese sí, estudiante de medicina de verdad, hoy es un eminente cardiólogo en Cabueñes, me llama por el teléfono interior del hospital y me dice, oye, hay aquí un español que habla cosas muy raras y tal, mira a ver si puedes pasar a verlo. Entonces en un momento voy a verlo y hay una habitación humilde en el hospital, dos camas, y este ciudadano español sentado en una silla, señor 70 y pico años, de gafas, cara de bonomía, es decir, muy agradable. Y yo le pregunto, ¿es español usted? Sí, sí. ¿De dónde? Asturiano. Pues no fastidies, yo también. Y empezamos un poco a tutear. ¿De dónde? De Tineo. Yo, coño, Tineo, yo soy de Gijón y tal, sí, tal. Bueno, hablamos un poco y digo, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué haces aquí? Dice, soy el presidente de la República. Yo, ¿cómo fue? Dice, sí, yo soy José Maldonado, presidente de la República. A mí aquello me puso totalmente loco, ¿no? Diciendo, bueno, ¿en qué país vivimos? Es decir, ¿qué país de porquería es este? Recordaba entonces un poema precioso de Salvador Espriu, que habla de ensayo de cántico en el templo, y más o menos dice algo así como me gustaría vivir en los países del norte donde dicen que la gente es libre, inteligente, feliz, pero vivo en un país pobre, triste, desconsolado, que es España, ¿no? Al final del poema acaba diciendo, me gustaría marchar, pero no he de cumplir jamás mi sueño porque amo con un desesperado dolor esta mi pobre, sucia, triste y desconsolada patria, ¿no? Yo pensaba eso diciendo, bueno, ¿cómo es posible que el presidente de la República esté ahí solo, abandonado, o sea, que un país entero, es decir, no sea capaz de valorar lo que significa eso, ¿no?
Son, como digo, tres pinceladas para entender mi compromiso con la República al margen de las cuestiones teóricas, intelectuales, de entender que es la forma de gobierno no solamente la legítimamente constituida en España y con el que, como sabéis, igual o mejor que yo, todos vosotros y vosotras que estáis aquí, que se acaba con un golpe fascista, pero, como digo, lejos de eso, desde el punto de vista personal, más cercano, más próximo, me vinculé afectivamente a la República por esos tres apartados que os comentaba. Hay un cuarto que tiene que ver con uno de los enterrados en esta fosa, asesinado en 1938, en el mes de mayo. Es el abuelo de Marián, la mujer a la que amo y con la que vivo desde hace 30 y pico años, que no pudo conocer a su abuelo, y su abuelo no pudo conocerla a ella ni a 7 hermanos más, porque, como digo, fue asesinado en mayo de 1938. Está lloviendo mucho, voy a tratar entonces de ser muy breve. Aquí estáis, compañeros, camaradas, amigos, os veía antes de empezar a hablar, algunos dirigentes de los partidos políticos de izquierda. Amigos todos, y yo siento que sois mis amigos y quiero creer que yo soy vuestro amigo. Por eso quería pediros, quería plantearos o quería exigiros mejor a estos dirigentes de estos partidos de izquierda que la República, la lucha por la República, la Constitución, la pelea por la República no viene solamente porque un 14 de abril, pese a las inclemencias del tiempo, estemos aquí. La lucha por la República tiene que ser una cosa de cada día, no del 14 de abril. Comentaban ahora la historia esta del elefante. Es verdad, el dictador murió en la cama, es verdad, pero la dictadura murió en la calle. Es verdad que un elefante o un milagro o lo que sea puede acabar con la monarquía, puede acabar, perdón, con el monarca. Con la monarquía acabaremos nosotros en la calle. Y acabaremos nosotros en la calle reivindicando un Estado laico. Y un Estado laico no es una palabra que se ponga en un cartel o que se ponga en un momento determinado para conseguir los votos de personas como yo que nos declaramos republicanos. Un Estado laico es el que impide que un personaje, aunque sea un obispo, sea un imbécil, que hace una semana hace unas declaraciones en contra de los homosexuales. Evidentemente tiene todo el derecho de declarar lo que quiera, porque, como digo, aunque sea obispo, si es imbécil, puede declarar lo que quiera. Pero lo que no puede de ninguna manera es hacerlo a través de una televisión pública. Eso es reivindicar un Estado laico. Impedir que un imbécil utilice los altavoces de una televisión pública para plantear este tipo de estupidez. Un Estado laico, o un Estado en el que la cosa pública, la cuestión pública, no sea solamente un elemento, insisto, que los partidos políticos de izquierda pongáis en vuestros programas, sino que se aplique de verdad cada día, es lo que permite construir la República. Y defender la cuestión pública, defender la escuela pública, defender la sanidad pública. Pero insisto que eso son cuestiones que se construyen cada día y no solamente el 14 de abril. Está lloviendo mucho, estoy viendo las caras de frío que tenéis, entonces voy a acabar ya, pero voy a acabar insistiendo, como digo, en que la República la construiremos entre todos. La República no nos la vendrá porque un sinvergüenza llamado Urdangarín haga no sé qué barbaridades, porque un elefante acabe con la vida de un monarca, porque no va a ser eso. La República, insisto, la construiremos nosotros cada día, reivindicando, defendiendo los elementos fundamentales que constituyen el pensamiento republicano. La igualdad, la libertad, la fraternidad. Nada más, viva la República, viva la Tercera República. ¡Viva! ¡La República! ¡Viva!
era la princesa de un país que en un cuento existió. Y un 14 de abril enamoróse de un pastor y eran muy felices cuando el rey nada más que se enteró. Mandó encerrar al mozo en un oscuro cuarto. Mandó encerrar al mozo en un oscuro cuarto. Amalo, sentadina en el jardín, amustiábase la flor, pero todos los cuentos vienen bien, y es una excepción, que el rey murió en la guerra, la república llegó, que el rey murió en la guerra, la república llegó. Cambio de profesión, güey pasea por jardín, un caballo de cartón, y era una princesa de un país, y un caballo cartón, y un pastor que ye tricolor, y el cuento se acabó, y un pastor que ye tricolor, y el cuento se acabó.